Mm, Bienvenidos, bueno, bienvenidas a todos los alumnos, docentes, integrantes de la comunidad universitaria de la red, dentro del marco de esta nuestra sexta jornada de actualización en psicología, organizado junto con los representantes estudiantiles de la licenciatura. Me permito agradecer a la maestra Carla Planter, nuestra rectora, al secretario académico, el doctor Antonio Ponce, nuestro director de división, el doctor Sergio Sánchez. Y el día de hoy, como moderadores para esta ponencia, nos acompaña el presidente actual de la carrera, José Antonio Macías Sánchez, y el presidente de CNI, Diego Alejandro García Sáizar. Me permito ceder el uso de la palabra a José Antonio para presentar a nuestro ponente invitado. Bienvenido, maestro Alejandro. muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad académica. Me permito recordarles brevemente la dinámica de los webinars, que tienen una duración aproximada de 45 minutos, para poder dejar espacio a sus dudas y preguntas, que podrán hacer a través del chat de Zoom. Y para dar un espacio de 15 minutos a las preguntas, les pedimos mantener los micrófonos apagados. No olviden escribir presente en el chat de la reunión. Sin más que agregar, les reitero el agradecimiento por compartir este espacio a las jornadas con nosotros. Y me honra presentar al invitado del día de hoy, 22 de octubre, al maestro Alejandro Hernández Posadas, quien nos viene a compartir el tema Psicología basada en evidencia, ¿una moda o está para quedarse? Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y egresado de la maestría en Psicología con residencia en Medicina Conductual por la misma institución, con sede en el Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Participó como coinvestigador en el programa Evaluación e Intervención Psicológica y Organizacional sobre el burnout en personal de la salud, con sede en el Hospital General Manuel G. González. Actualmente se encuentra colaborando en el Programa Nacional de Cuidado a quien nos cuida, como psicoterapeuta invitado y analista de datos de la Clínica de Ansiedad, Depresión y Estrés Corporal. Asimismo, se encuentra colaborando en el Departamento de Psicología de Urgencias en la evaluación de los profesionales de la salud de áreas críticas en el Hospital General Manuel G. González. Aunado a ello, ha tomado múltiples capacitaciones para la elaboración de revisiones sistemáticas por Cochrane, México y Cochrane. Bienvenido, maestro. Qué honor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es trendy, es tendencia y está en todas partes, ¿no? Porque hemos escuchado ahorita mucho sobre lo basado en evidencia, sobre que ya hay psicoterapias, tratamientos, que ahora todo el mundo le llama basado en evidencia, pero cuando nosotros le ponemos atención a lo que realmente es la medicina basada en evidencia, a veces deja mucho que desear. Y justamente el día de hoy la ponencia va con ese objetivo. ¿Es una moda? ¿Es algo que es ahorita, está haciendo tendencia y va a desaparecer? ¿O realmente esto es para quedarse? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. Y para eso en la agenda del día de hoy, vamos a hablar sobre este boom que ha habido sobre la psicología basada en evidencia. Vamos a hablar de qué es específicamente la psicología basada en evidencia y qué no es, porque a veces no queda tan claro. Las consecuencias positivas de la psicología basada en evidencia y como todo, tenemos que ver también la crisis. Actualmente estamos en una crisis porque como bien lo mencioné, todo es psicología basada en evidencia, todo está basado en evidencia, pero se pierde y muchas veces hay conflictos de intereses o no se implementa bien el paradigma, entre otras cosas. Después vamos a ver si podemos resolver la pregunta y vamos a ver qué es lo que nos espera en el futuro. Y entonces vamos a comenzar. No sé si les ha pasado que ahorita, como bien mencionaba, ya para todo le ponen psicología basada en evidencia. Práctica, psicología educativa basada en evidencia. Psicología forense, neuropsicológica, una aproximación basada en evidencia. Psicología organizacional basada en evidencia. Psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, ¿no? O sea, ya todo lleva ese apellido, ¿no? Parece que ya incluso es hasta algo que tiene como mercadotecnia, ¿no? Como hace unos años fue el de neuro, que le ponían neuro a todo, que neuro no sé qué, neuroenseñanza, neuro todo. Ahora parece que este apellido de basado en evidencia se lo están poniendo por tendencia.
Pero hay que entender por qué surge. Imagínense que en los años 60, 70, 80, ahora sí que cuando estaban pues sus padres, o bueno, no sé si sus padres, o cuando ya estaban gente de esos años principalmente, existieron diferentes problemas. Hubo una crisis en la ciencia. En primer lugar, como saben, la salud ha ido evolucionando de acuerdo por supuestos sobre las transiciones epidemiológicas. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las primeras causas de muerte que tienen las personas y cuáles son las primeras causas de atención que se tenían que cubrir? Cuando nosotros iniciamos como especie, pues la mayoría de las personas pues moría porque eh, se lesionaba, algún animal se los terminaba comiendo, se enfermaban, se morían de hambre, entre otras cosas. Llega la agricultura y viene lo que nos empezamos a sentar, nos empezamos a hacer pueblos, empezamos a hacer lugares en donde estar como comunidad y empezamos a vivir más. Al principio vivíamos muy poco, vivíamos entre 20, 15 años, ahora llegamos a vivir mucho más, empezamos a vivir 35, 40 años, así máximo 50 años, si bien nos iba. ¿Y por qué? Porque nos enfermábamos de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Pero llega un momento en el siglo pasado, en el siglo XX, donde se empiezan a desarrollar diferentes o empiezan a haber diferentes avances y tecnologías diferentes, como por ejemplo la creación de la penicilina o la creación de diferentes antibióticos. Entonces las enfermedades infectocontagiosas ahora pues disminuyeron y entonces ahora las personas vivían más. Y viene la parte de la tercera transición epidemiológica. Las personas viven más, no se mueren luego, luego, y entonces empiezan a desarrollar enfermedades que son crónico-degenerativas. Las personas empiezan a sufrir, las personas no les vamos a quitar ni diabetes, ni cáncer, ni virus de inmunodeficiencia humana, sino empiezan a tener estas pues afectaciones y justamente esta necesidad que incluso en Alma Ata en 1984, 74, no me acuerdo muy bien la fecha, cambian y hablan de que ya no la salud es la ausencia de, la enfermedad no es la ausencia de la salud, sino que ya empezamos a hablar de una, pues, salud biopsicosocial, ¿no? Este equilibrio que existe. Y entonces, como empezamos a buscar nuevas intervenciones, tanto médicas como psicológicas, para disminuir principalmente este malestar generado por las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos un buen de tratamientos, pero un buen, para tratar una enfermedad tenemos, aquí se desarrolla una vacuna, se desarrolla un tratamiento, pero allá en Londres dicen que es otra cosa, pero allá en China dicen que no, que la acupuntura quita eso. Entonces, tenemos tantas intervenciones que realmente no sabemos cuál utilizar. Y no se evaluaban ni los costos-beneficios, es decir, bueno, esta intervención va a ser costosa, pero ¿qué tantos beneficios va a tener? O sí va a tener beneficios, pero ¿cuántos eventos adversos, es decir, problemas va a tener? Y además que todos decían que trataban a las personas, pero no había realmente una claridad de cómo se estaba tratando. Y aunado a todo eso, uno de los personajes más importantes de la historia de la psicología basada en evidencia, Archie Cochrane, se dio cuenta al estar viendo con sus compañeros, al estar haciendo estos estudios sobre el uso de la información y todo eso, que solamente el 10% de los profesionales de la salud utilizaban la evidencia científica para atender a sus pacientes. Los otros, pues era por de acuerdo a lo que la vaca sagrada decía, de acuerdo a su experiencia clínica, pero esto era un problema, porque realmente los beneficios o lo que estábamos encontrando no lo estábamos utilizando y es como si tuviéramos una venda y le estuviéramos dando una piñata, pues realmente no sabemos si le estamos dando bien o si vamos a hacer o si realmente el tratamiento es más adecuado. Ante esto, un doctor que desgraciadamente ya falleció, el doctor David Sackett, se empezó a dar cuenta de que esto era un problema. Tantos tratamientos para una enfermedad y que no superamos cuál era mejor, pues esto pues realmente dificultaba, porque en primer lugar teníamos que los pacientes al final de cuentas eran los que pagaban con eventos adversos,
realmente los tratamientos muchas veces ni se conseguían y realmente los tratamientos que se realizan no necesariamente se consideraban con el paciente. Y entonces teníamos tantos tratamientos que no sabían cómo atenderlo. Y él es la primera persona que menciona y acuña el término medicina basada en evidencia. Y él establece la división de los niveles de evidencia. ¿Qué es esto? Tengo diferentes estudios, pero de acuerdo a la calidad metodológica de esos estudios, yo voy a decidir cuál en primer lugar realmente sus resultados por el control que tiene, van a lograr lo que dicen que están logrando y se puede generalizar, qué tan generalizables son, entre otras cosas. Pero, ¿qué es la medicina basada en evidencia? Cuando yo hago esta pregunta, usualmente me dicen, pues es basarse en la ciencia. Sí, es basarse en la ciencia, pero ¿qué significa medicina basada? No es otra cosa más que el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores pruebas en la toma y tratamientos, en la toma de decisiones sobre el cuidado de un paciente. Obviamente, posterior se agregó la experiencia del personal de la salud y las expectativas. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, ahorita vamos a llegar a psicología basada en evidencia, es importante retomar esto, mencionan no, es que pues tú nada más lees artículos, pero realmente no te interesa el paciente, no ves realmente las necesidades que está presentando, lo cual realmente eso es un mito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos tomando las mejores decisiones para ayudar al paciente, pero también tenemos que tomar la experiencia clínica del personal de salud y también lo que quiere el paciente, porque podemos tener la mejor intervención, pero si esta intervención puede generarle distrés económico al paciente, pues aunque sea lo que es el primer nivel de evidencia, tenemos que buscar otras formas de tratar o de buscar ayudar al paciente. Y este modelo ha impactado no solamente en la medicina, empezó a impactar pues a la enfermería, a los enfermeros, ha impactado principalmente a los nutriólogos y pues por lo que estábamos aquí, a la psicología. ¿Y esto cómo afecta? Pues desde 1986, estamos hablando de que desde los 90 se empezó a acuñar esto, ya habíamos visto que habían más de 250 terapias psicológicas que estaban de todo tipo, habían desde terapia cognitivo-conductual, terapia de la conducta, terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, habían tantas psicoterapias que realmente no sabíamos cuál era su efectividad. Y pasa algo muy curioso, con el boom de la psicología, de la medicina basada en evidencia, el gobierno de Estados Unidos encomienda a la APA a evaluar y determinar, porque ya para 1993 eran 400 terapias psicológicas registradas, cuál de estas realmente era eficaz, principalmente para darlas y para hablar de poderlas replicar y de poderlas ofrecer a los pacientes. Entonces, esto es un super boom porque nos empieza a ayudar a que empezamos a evaluar lo que estamos haciendo. Y en el 2005 hay un movimiento con las aseguradoras en el cual ya no estaban pagando a los psicólogos que no demostraran evidencia de sus intervenciones psicológicas. Y esto hace que se desarrollen criterios, pero así, criterios, información, que la APA empiece a considerarlo en la división 12 como la psicología basada en evidencia. Pues inspirada en ensayos controlados aleatorizados, inspirados en revisiones sistemáticas, que son estudios súper, que tienen tienen un control y una calidad metodológica muy fuerte. Y esto nos ayudaba también para que cuando nosotros, ante una necesidad que el paciente estuviera presentando, nosotros también tuviéramos apoyo empírico para decir, no, mi intervención que voy a hacer va a ser eficaz y lo que yo voy a demostrar es que en determinado tiempo vamos a obtener estos objetivos. Y esto ayuda a generar, pues, la psicología basada en evidencia. La primera vez que se acuñe psicología basada en evidencia es en la APA, y como mencionamos, no está lejos de lo que proponía la medicina basada en evidencia. Estamos hablando que es la integración de la mejor evidencia, es decir,
De hecho, hay un dato curioso, la evidencia está mal traducida, debería de ser psicología basada en datos, pero al parecer hicieron como una mala traducción y se quedó como evidencia científica. Pero es la integración de los mejores datos que encontramos en la investigación con la experiencia clínica, lo que el paciente quiere, con el objetivo de promover pues las prácticas psicológicas más eficaces y mejorar las intervenciones y las evaluaciones disponibles. Esto pues no es nada nuevo, ya lo estábamos haciendo desde Wundt con su laboratorio, que estaba buscando pues las mejores, les digo, las formas de evaluar, por ejemplo, en los experimentos de Skinner, las mejores formas de explicar. Entonces, si se dan cuenta, lo que ahora estamos buscando es una regulación en el ámbito clínico para que ya no aceptemos de, pues a mí se me ocurrió dar esta intervención y ya. No, ¿qué evidencia tienes de lo que estás haciendo? Y es a lo que mencionaban. Muchas veces piensan que nos quedamos solamente en datos científicos y que no tomamos en cuenta nada más. No, tomamos lo que ha sido efectivo para otros pacientes, vemos el estado clínico de nuestro paciente, es decir, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus conductas, bueno, sus operantes, cuáles son, por ejemplo, que si tiene alguna variable organísmica, por ejemplo, que si tiene hipotiroidismo, si se está presentando diabetes, si se está presentando otro tipo de enfermedad que pudiera estar ahí modificando. También vemos circunstancias institucionales. Mi primer nivel de evidencia para tratar trastorno límite de la personalidad es DBT. Yo no estoy entrenado en DBT y no hay nadie en el hospital que esté entrenado en DBT. Ah, muy bien. Entonces, si no tenemos esto, me tengo que empezar a especializar para dar la mejor atención. Y dos, buscar entonces cuál sería otro tratamiento que sea eficaz para este tipo de trastorno o este tipo de sintomatología. Y muchas veces esto no se toma en cuenta. Expectativas del paciente. El paciente es lo que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde va el tratamiento también. Nosotros tenemos la evidencia, pero si el paciente no quiere ser sometido a esto, tenemos que respetarlo y buscar otras formas para garantizar. Y obviamente que la experiencia clínica también influye. Entonces, si se dan cuenta, la psicología basada en evidencia no es el típico chico de psicología que saca todos sus artículos y dice, yo tengo el artículo más especializado. No, sino que realmente hacer psicología basada en evidencia es integrar diferentes aspectos que son importantísimos, desde las expectativas, desde el estado clínico y desde la evidencia o desde lo que estamos encontrando. ¿Y qué es lo que proponía en ese momento? Pues la psicología basada en evidencia. Tenemos problemas de salud que son muy importantes, que están generando problemas en la calidad de vida de las personas y necesitamos guías urgentemente clínicas que regulen las decisiones que vamos a tomar. ¿Y cómo vamos a hacerla? Pues con la psicología basada en evidencia y con los niveles de evidencia. Y entonces se desarrollaron niveles, que son los que presento, que son subclasificaciones de si tenemos estudios aquí, es decir, me dan un libro, me dan una recomendación de alguien que dijo en la tele, me dan un ensayo, me dan un experimento con muchas personas, entre otras cosas. Estos niveles me van a ayudar que cuando yo quiera tomar una decisión clínica que esté para mi paciente y que le pueda ayudar, yo pueda elegir la que tiene mayor recomendación y que tiene mayor evidencia en lo que se ha encontrado en la literatura y en lo que se ha reportado. Y tenemos diferentes asociaciones. Tenemos la primera, la Universidad de Oxford, que es la que actualmente tiene mayor uso y es la que más, la que ha demostrado pues mayor sensibilidad dependiendo del problema. La Universidad de McMaster, de donde salió David Zucker, y pues la Universidad de las Fuerzas Especiales. Digo, la Universidad, Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Y entonces, estos son los niveles de evidencia. Van desde muy recomendable, es decir, si alguien me dice, yo voy a hacer esto con un paciente porque tengo una revisión sistemática de ensayo y controlados y aleatorizados, o un N igual a 1 o todo así, yo puedo confiar que esa decisión realmente es
buena. Realmente el control metodológico para las cuales llegaron a los resultados realmente garantiza que lo que estoy haciendo tiene tanto evidencia y le va a ayudar al paciente. Y entonces fueron, opinión de expertos muy desaconsejable. Ay, es que Freud dijo en 1900, sí, muy bueno, dio algunas bases. Es que Skinner dijo tal, también bastante, nos ayudó principalmente con los experimentos, entre otras cosas, para la realización de terapia de la conducta. Luego llegó Baer con el análisis conductual aplicado, entre otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de ciertos padecimientos. La opinión de experto o lo que dice, ay, es que me encontré en Facebook que si hago esto me va a ayudar como estos, ahorita los influencers que dan recomendaciones que ni al caso, esos son muy desaconsejables. Luego vienen los casos únicos y correlacionales, es decir, pues yo quise evaluar si estaban deprimidos y si comían chocolate. Pues encontré que sí se asocia. Pero no puedo llegar a la conclusión de que si comes chocolate no te vas a deprimir. ¿Por qué? Porque nada más estás asociando dos cosas que, o sea, no estás interviniendo. Luego, y eso también es aconsejable, llegar con estos estudios donde dices, yo voy a basar mi intervención porque encontré que esto se asocia con esto, pues realmente no es adecuado. O sea, correlaciones pueden salir muchas cosas. Hace poco salió una correlación entre personas que morían ahogadas con el número de películas que hacía, ¿cómo se llama? Ay, se me fue bien. Bueno, es un actor muy importante. Ahorita si me acuerdo los comento, ¿no? Y era una correlación fuertísima. Era casi de punto 99. Entonces decían, pero entonces ¿cómo? Si él hace películas, esto genera que la gente se muera ahogada, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque no estamos interviniendo. También tenemos revisiones, estudios de casos y controles, es decir, a una sociedad se expuso a esto, a otras personas se expusieron a esto, y pues lo que encontramos es que los que se expusieron a esto tuvieron tal. Y así vamos. Y entonces es importante que esas clases de metodología donde nos llegamos algunas veces a dormir o no les prestamos atención, abramos los ojos, porque realmente nuestros tratamientos van a surgir a partir de las recomendaciones de estudios fuertes y nadie nos va a ver la cara con lo que estemos haciendo. Pero ¿cómo se aplica entonces la psicología basada en evidencia? Hay 5 pasos aquí que son importantísimos. Cuando estamos con un paciente, tenemos que plantearnos una pregunta de interés, es decir, una pregunta de, mi paciente tal, ¿cómo lo voy a atender? ¿O cómo lo puedo evaluar? Luego tenemos que localizar evidencia confiable. Desde una vez les comento, buscar en Ciencia, buscar en Psicología y Salud, buscar en Wikipedia. Bueno, Wikipedia ahorita está haciendo como convenios con Cochrane, entonces todavía no es basada en evidencia, pero pues tal vez en unos años, o buscar en Rincón del Vago o en post de Facebook, pues tal vez no es tan científico que digamos. No solamente hay que tener los artículos, hay que leerlos, porque muchas veces las personas no leen los artículos y creen verdades de lo que está pasando, pero no los evalúan, no ven si realmente hubo cosas. De hecho, damos un curso por parte del Hospital Pediátrico de Sinaloa y Psicologistas en Casa de revisión crítica de la evidencia, y al principio les ponía unos artículos que hacían vacas sagradas, y ya cuando terminaban el curso decían, oye, pues es que esto está hecho con las patas, o sea, no podemos tomar realmente decisiones con esto porque tienen fallos en esto, esto y esto. Y no es que nos volvamos criticones, simplemente nos volvemos mesurados y tomamos la evidencia empírica y la podemos aplicar con mayor eficacia. Y aplicarla no solamente es leer artículos y ya, y ir a ver un paciente y, bueno, lo que me salga. No, tenemos que realmente aplicar esa evidencia y evaluar su eficacia y la efectividad. Es decir, qué tan realmente fue efectivo. Como les dije, plantear una pregunta. Esta pregunta puede ser, hay un sistema que se llama PICO que nos ayuda a delimitar la pregunta que queremos resolver, tanto para intervenciones, para la frecuencia, para diagnosticar, predicciones. Y tenemos hasta una forma muy bonita de poderla hacer, donde ponemos, ¿qué paciente quiero? A ver, mi paciente tiene diabetes, mi paciente tiene trastorno depresivo mayor porque lo acabo de detectar, mi paciente tiene hipotiroidismo. Muy bien, entonces esas son las características de tu paciente. Mi paciente es adolescente. Entonces eso cambia.
por la etapa del desarrollo. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Cuál es la intervención más eficaz? Ok. ¿Y con qué? ¿Hay alguna intervención con lo que la quieras comparar? Ah, pues sí, para saber si con fármaco también nos puede ayudar. ¿Y qué es lo que quieres valorar? Ah, pues quiero valorar qué es lo que disminuye pues la sintomatología, bueno, bien, el trastorno depresivo mayor. Ah, muy bien. Y hacemos nuestra pregunta de investigación y entonces una vez que tenemos esta pregunta y ya sabemos qué es lo que estamos buscando y no estamos volando como de, pues es que no sé qué tiene y no sé qué es lo que está pasando, ya podemos investigar con qué se vería beneficiado este paciente. Y como les dije, esta es una de las modelos que habla de los participantes, la intervención, la comparación, los resultados y el diseño del estudio. Y luego, ¿dónde localizar la mejor evidencia? Pues tenemos muchas bases de datos y no necesariamente Facebook. Bueno, o sea, el material que subimos, bueno, si es de Facebook, busquen que sea, que realmente pues tenga pues, su bibliografía y revisen la bibliografía, pero lo que yo les puedo recomendar es Biblioteca Cochrane, puro primero y segundo nivel de evidencia solamente, el National Center for Biotechnology Information, es donde sube información solamente PubMed, PubMed, PubChem, y que realmente ahorita yo los artículos por una página por ahí que descargaba artículos, ya ahorita todos son gratis y mínimo en psicología en PsycInfo. Y por ejemplo en la APA también ya apenas ayer dieron el comunicado que ya los artículos van a ser totalmente abiertos sin importar cuál sea. Entonces eso es algo de ayuda porque la evidencia tiene que llegar a todos. Tenemos SINAL, que es una base de datos especializada para enfermería, pero créanme que yo encuentro artículos con mayor calidad que en PsycInfo, muchas veces. Up to date. Si es, imagínense que es un servicio en el cual se paga y solito te hace las revisiones de la evidencia. Le pones, por ejemplo, trastorno depresivo mayor y ya hay personas que hicieron estas revisiones y te dicen cuáles son los síntomas, te dicen cómo evaluarlo. Obviamente tienes que ser profesional de la salud. Te dice cuál es la primera línea de tratamiento, cuáles técnicas han sido las que tienen mayor eficacia, entre otras cosas. Y también me dicen muchas veces, ay Alejandro, pero es que tú nada más quieres ver artículos donde estos artículos pues son de gente pues de Estados Unidos, Europa, y pues yo no me parezco un europeo para nada, ¿no? Pero hay algunas bases de datos que nos ayudan. Epistemónicos es una base de datos muy buena, donde vienen artículos de Iberoamérica. Lilacs es una base de datos de la OMS para artículos solamente de ciencias de salud. Ese cielo no, o sea, Redalic, utilícenlo como última instancia y ese cielo no tanto. ¿Por qué? No porque lo que suban es malo, sino porque no tienen tanto control metodológico, como las revistas que están indexadas ahí necesitan publicar a fuerzas, pues aceptan muchos trabajos que no necesariamente pues tienen tanto control. Y entonces yo les recomendaría estas bases de datos si están haciendo un proyecto o están haciendo una investigación o una clase. Ahora, evaluar críticamente la evidencia y no solamente es ponerte de criticón, está mal, que no sé qué. No, ya hay cuestionarios o checklist que tú te puedes meter en Critical Appraisal Tools, en CEBM en Oxford, y ya tú los puedes descargar. Y entonces puedes tener aquí tu Critical Appraisal y tú puedes decir, no hicieron esto, entonces le quita calidad. No tiene tal. Y entonces estudios que son súper guau y que son súper padres, pues no necesariamente, pues al final de la evaluación, pues son súper padres. ¿Por qué? Porque los Critical Appraisal nos ayudan a evaluar cuidadosamente y sistemáticamente estos resultados. Y pues ya que lo vimos, pues también debemos de considerar si este tratamiento que estamos viendo es factible. Porque hay muchos no cerrado y le dimos 8 intervenciones, 8 sesiones cada semana, en donde tenía un lugar para hacerlo, pero estás en un hospital en donde literalmente el cuarto de atención es así de chiquito, súper chiquito, o a veces tienes que dar notificaciones de muerte en el pasillo o tratamiento en el pasillo, buscar un lugar. Entonces también es importante evaluar si este tratamiento es factible,
Si, por ejemplo, cuando estaba en cuidados paliativos, la evidencia me decía, no, para trabajar, por ejemplo, con trastorno depresivo mayor, moderado a leve, se recomiendan 8 sesiones, tratamiento cognitivo-conductual, etcétera. Pero los pacientes, por el daño que tenían principalmente, o el deterioro, pues sí, el deterioro físico que tenían por, por la misma enfermedad, pues a veces no era factible aplicar las 8 intervenciones y entonces tenías que buscar los elementos centrales de esas intervenciones para verlo. Ver qué otras alternativas son viables y disponibles. Volvemos a lo mismo. Yo no soy terapeuta dialéctico conductual. Ah, muy bien. Si mi paciente se ve mejor con este terapeuta, derivarlo. Los psicólogos no somos todólogos. Un psicólogo no puede ver niños, adolescentes y adultos y pacientes geriátricos, no. Y no puede ver de todo lo que le caiga, ni ansiosos, ni depresivos, ni trastorno límite de cuestiones de personalidad, ni del espectro autista, ni nada de eso. No, dependiendo de la intervención, es un tipo de intervención especializada. Y tenemos que ver también si la intervención es beneficiosa o hay daños potenciales. Ahorita que fue lo de la pandemia al inicio, habían muchas cosas como para el trauma, y había debriefing, y todos querían hacer debriefing, pero no, a ver, también esto puede generar daños. Sí, hay beneficios en ciertas ocasiones, pero también hay daños potenciales que tenemos que hacer. Y tenemos que checar con el paciente si es lo que quiere, si se siente cómodo, si es lo que va, si le gustaría mantener, entre otras cosas, ¿no? Y al final, conservar tus registros de preguntas, evaluar la efectividad a la hora de resolver tus preguntas. Y además, también es importante tener como, bueno, esto me ha servido, ya investigué que esto sirve para esto, y entonces al tener tus registros, esto permite que cuando llegue un paciente con similares características, tú puedas aplicar con ese paciente las mejores estrategias. Y a mí usualmente me dicen, oye Alejandro, pero es que ¿por qué duras tan poco con tus pacientes? En 6 meses ya lo diste de alta. Y le digo, porque pues me centré en lo más importante, porque vi el mejor tratamiento que se podía, porque lo derivé con el especialista adecuado, y eso nos ayuda a ahorrarnos tiempos y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero como les dije, esto no lo digo yo, como dice Arenita, lo dice la ciencia, y ahorita pues hemos tenido muchas ventajas. En primer lugar, nuestro trabajo ya es considerado. Ya no se ve el psicólogo como un charlatán que nada más va a hablar con los pacientes. No, tú llegas a un hospital y dices, yo voy a hacer esta intervención, te voy a ahorrar tanta lana, voy a hacer tales cosas, voy a dejar, van a disminuir tales síntomas, van a disminuir todo esto. Y la gente se sorprende cuando lo logras. Y dice, no, es que no es porque yo esté haciendo magia, porque tenga el don divino, no, es porque la evidencia marca que esta intervención pues era, esta intervención era la adecuada para estos pacientes que estábamos teniendo. Y ahorita pues hay muchas guías clínicas donde si nosotros le pusiéramos atención y las leyéramos, evitaríamos que otras personas hicieran nuestra chamba. Por ejemplo, trastornos de la personalidad. La mayoría de los primeros niveles de evidencia, de primeras líneas de tratamiento, es decir, lo que se recomienda como primera línea de tratamiento, son cuestiones psicoterapéuticas. También trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, entre otras cosas, ¿no? Y esto nos ha ayudado a tener un impacto importantísimo. Y obviamente hemos tenido tenemos consecuencias muy positivas. ¿Por qué? Hemos mejorado nuestras prácticas de salud. Esto es muy importante. Hemos disminuido la propensión a ser discriminatorios y racistas. Mayor propensión a usar tratamientos efectivos para enfermedades específicas. Y hemos disminuido las pérdidas económicas. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo le haces para trabajar en un hospital? O que te llamen para que estés trabajando en hospitales o para que estés colaborando con ellos. Muy fácil, utilicen la evidencia. Porque si tú ya ahí hubo alguien que hizo eso, que lo desarrolló, que fue efectivo y tú les demuestras, como diría un doctor con el que trabajé, los pelos de la burra en la mano y le dices, va a funcionar por esto y esto y esto nos permite que nos tomen en cuenta, que nos contraten
y que además de esto, que tengamos una proyección a futuro muy importante. Y esto también ha permitido la evolución de múltiples modelos psicológicos. Me dicen, es que yo soy psicoanalista. Y si como soy psicoanalista, yo no creo en lo que tú estás diciendo porque el psicoanálisis no puede ser evaluado científicamente. ¿Qué crees? Que hace mucho tiempo nos dejamos de pelear entre que si el psicoanálisis o no, y empezaron a desarrollar algunos psicoanalistas, terapias psicológicas que tienen ahorita, que se han sistematizado y que han demostrado evidencia para algunos trastornos y que son considerados para guías importantes como primer nivel de evidencia. Por ejemplo, ha salido la terapia basada en la mentalización, que ha sido especial para trastornos de la personalidad y trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. Pero usualmente cuando llegan personas así me dicen, es que el psicoanálisis nos quieren como casi como adoctrinar. Digo, no, o sea, ya ni nos estamos peleando por eso, esos son hombres de paja. Hace mucho tiempo que nos dejamos de pelear eso, porque ya hay personas que desde su trinchera, con sus propios mecanismos regulatorios de la conducta, con sus propias bases, ya están haciendo eso. Terapia centrada en la transferencia es de las primeras líneas de tratamiento para trastornos de personalidad del grupo B, límite de la personalidad, antisocial y, si no me equivoco, narcisista. La logoterapia, la de Víctor Frank, que sacan siempre su libro y que dice el hombre en busca del sentido, entre otras cosas. Sí, ya ahorita esto se actualizó y ahorita se llama la terapia de la dignidad. ¿Y qué creen? Que es primera línea de tratamiento para pacientes terminales en cuestiones espirituales y cuestiones de ansiedad y depresión. Y terapia de la conducta hemos tenido diferentes evoluciones. Ha mantenido la misma terapia de la conducta por múltiples razones y sobre todo que tiene, incluso por el año y por la ventaja que le lleva a la mayoría de las intervenciones, pues este respaldo pues empírico. Y pues ahorita es primera línea para trastornos del espectro autista, obesidad y trastornos del desarrollo. Tenemos todavía la terapia cognitivo-conductual, primera línea con inhibidores de la recapturación de serotonina para trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, distimia, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la terapia dialéctico-conductual, primera línea para trastorno de la personalidad y también para trastorno depresivo mayor resistente a tratamiento y terapia de aceptación y compromiso. Hay muchas más también enfoques sistémicos que me dicen, no, es que nosotros no, a ver, el enfoque sistémico es la primera línea de tratamiento para pacientes que tienen esquizofrenia, principalmente para la familia, para poder apoyar a los cuidadores, entre otras cosas, disminuir sobrecarga, entre otras cosas. Pero la mayoría pero pasa esto, que nosotros vamos a los congresos de prácticas basadas en evidencia, todos ya estamos haciendo nuestros trabajos, los verdaderos psicólogos ya estamos haciendo investigaciones y estamos sacando eficacia, y llega otra persona que dicen, ay, es que es eurocéntrica y alienadora, ignora pulsiones inconscientes, reduce a números, prefiero terapias, pero pues realmente ya ni nos peleamos, porque es como de, muy bien, nosotros vamos a seguir haciendo ciencia y vamos a demostrar que lo que estamos haciendo realmente es tan científico como una intervención médica. Y algunos de los resultados que hemos tenido es, como había mencionado, nos hemos acercado a otras disciplinas. Ya no vemos a los psiquiatras como de, ay, un psiquiatra nos va a hacer mal o nos va a robar los pacientes. No, hay algunos tratamientos, por ejemplo, el tratamiento para trastorno depresivo mayor moderado, que necesita y que tiene mayor efecto, principalmente con tratamiento farmacológico. Llegamos más rápidos a objetivos, el paciente llega a un equilibrio tanto en cuestiones de neurotransmisores, ante esta teoría de, bueno, las teorías serotoninérgicas, no me acuerdo cómo se llama la teoría específicamente, y llegamos a que el paciente recupere su calidad de vida lo más rápido posible. Y tenemos otros manejos, no solamente ahora ya estamos trabajando con psiquiatras, sino ahora estamos trabajando con oncólogos, ahora estamos trabajando con pediatras, ahora estamos trabajando, ¿por qué? Porque ya descubrimos que nuestro trabajo puede ser evaluado, que nuestro trabajo se puede ver para un paciente, para disminuir la calidad, para aumentar, perdón, la calidad de vida del paciente, podemos utilizar a otros profesionales que nos pueden ayudar y que tienen mayor eficacia de lo que estamos teniendo. Y entonces yo les pregunto, ¿realmente es una moda que va a desaparecer? Pues como en todo movimiento, hay personas
que hacen mal las cosas. Siempre va a haber. O personas que no entienden también el movimiento. Y actualmente estamos en una crisis que no nos ha pegado y no nos ha dañado, pero necesitamos comprender bien qué es la psicología basada en evidencia para que no se vuelva como un prefijo, como lo cuántico, como lo neuro, que le van a poner a todo, sino que sea una cuestión respetable. Hemos observado muchos problemas y es importante también conocer de dónde cojeamos. La evidencia ha sido orientada a conflictos de intereses. ¿Qué creen? Que en Europa lo que hace, por ejemplo, las guías clínicas, la mayoría de las personas que están ahí pertenecen pues, a la terapia cognitivo-conductual y entonces a la Asociación Europea de Terapia Cognitivo-Conductual. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual, pero lo que están buscando ahorita es que no, que hayan de otros enfoques, de otros tipos de psicoterapias para que realmente, pues, si tú vas a decir que lo tuyo siempre es bueno por una cuestión de conflicto de intereses y no es al propósito, simplemente porque pues si tu formación es así, pues vas a preferir una cierta intervención. Entonces lo que están buscando ahorita no es que las decisiones clínicas se hagan en un conjunto de pares de personas que estén formadas en diferentes áreas, que demuestren obviamente esas áreas, evidencia científica para la toma de decisiones y la generación de evidencia. Ahorita tenemos, o sea, literalmente en los 90 estábamos hablando de que al día sacaban 17 artículos de un tema. Actualmente son 107. Yo la verdad no tengo el tiempo o leo los artículos o me muero de hambre, ¿no? También, o sea, no trabajo. Entonces ahorita hay tanta evidencia que se ha llegado a volver inmanejable, pero eso lo estamos resolviendo ahorita con estudios que se llaman revisiones sistemáticas. Personas muy obsesivas que se dedican a buscar sistemáticamente, con mucho control, qué es para, la información para tomar las mejores decisiones. Ahora, lo estadísticamente significativo no necesariamente es clínicamente significativo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay intervenciones que dicen, ay, es que son muy buenas porque son estadísticamente significativas, pero la mejoría es muy poca. Entonces, tenemos que buscar, por ejemplo, esto ha pasado mucho en trastornos de la personalidad. La mejoría es muy poca. Tenemos que seguir buscando cuál es el mejor tratamiento. Las personas que son inflexibles, no es que ese tratamiento no sirve, que no sé qué, pero ni siquiera se ponen a evaluarlo, ni siquiera se ponen a realmente a compararlo en un ambiente controlado. Y pues eso también hace que la medicina basada en evidencia tenga problemas. Y ahora, que las guías basadas en evidencia usualmente no contemplan que los humanos, pues realmente algunas veces hay otras comorbilidades. Por ejemplo, una persona puede tener un trastorno depresivo mayor, pero puede tener hipotiroidismo y puede tener la TSH horrible y entonces está generando que se deprima y entonces, ¿cómo actuar ante eso? Pues muchas veces las guías se quedan cortas, pero como yo les dije, si aplican psicología basada en evidencia, van a tomar el estado clínico, van a contemplar que tiene hipotiroidismo, no se van a ir como con solamente el estudio me dijo que hiciera esto, sino que a partir de su expertise clínica van a utilizar la evidencia científica para el paciente. ¿Y cómo lo solucionamos? Que las personas que creen estas guías clínicas sean personas independientes, que no pertenezcan a organizaciones, que ya no hablemos de significancia estadística, esta intervención es funcional, no, que ya empecemos a hablar de mecanismos que sean regulatorios de la conducta, es decir, realmente que podamos explicar que nuestras intervenciones se van a dar, pero por mecanismos, es decir, por estos mecanismos están desde los 60, desde los 70, con los estudios de Skinner, condicionamiento respondiente, condicionamiento de segundo orden, por ejemplo, habituación, condicionamiento verbal y subverbal, múltiples cosas. Y hay una lista enorme. Que ahora también hablemos de cuestiones éticas. Un estudio puede ser muy bueno, pero si no es ético, pues es un gran problema. Que aprendamos a utilizar critical appraisal y risk of bias, que son checklists que nos ayudan a evaluar la evidencia, que hayan políticas basadas en evidencia y no políticas generadas porque a alguien se le ocurrió, y pues que las publicaciones tengan mayores estándares metodológicos. Y entonces yo le digo, con todo lo que vimos, ¿realmente es una moda o está para quedarse?
Si realmente la psicología basada en evidencia, pues toma en cuenta la investigación científica, lo que quiere el paciente, la expertise, el estado clínico y las circunstancias institucionales. Realmente es lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Solamente que ahora ya se nos exige que no es que el tratamiento se me ocurrió, sino que es el tratamiento que está demostrado que tiene evidencia. Y yo les quería preguntar, si ustedes tuvieran una enfermedad toco madera, como cáncer, una enfermedad grave, ¿preferían ser tratados por una persona que su tratamiento está respaldado por evidencia científica o por alguien que leyó por ahí unos posts de Facebook o algunas cosas y pues te está dando el tratamiento que a él se le ocurre? ¿Por qué? Porque la salud mental también tiene sus problemas, como la salud física. Y entonces, estamos para quedarnos. ¿Por qué? Porque la psicología basada en evidencia nos está enseñando a preguntar los pacientes, a indagar y buscar no solamente en libros, sino en evidencia científica que nos diga realmente lo que está pasando, a evaluar lo que estamos leyendo y no irnos de sopetón, sino empezar a leerlos, a aplicarlo y a repasarlo y retroalimentar a los otros. Por eso está para quedarse. Esto no es una moda, esto es un actuar ético, bioético. Si uno quiere, si uno respeta, por ejemplo, este principio bioético de la beneficencia, va a dar el mejor tratamiento para que el paciente mejore y siempre evitando la no maleficencia, dar algún tratamiento dañino a la persona. Si hacemos psicología basada en evidencia, respetamos el principio de autonomía, lo que el paciente quiere, y el de justicia, dar el mejor tratamiento, no el que se me ocurrió, sino dar el mejor tratamiento para él. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí y pues no sé si tengan algunas dudas, qué opinan, si está para quedarse, están en desacuerdo. Pues agradecemos al maestro Alejandro Hernández Posadas por su excelente participación. Y bueno, me voy a permitir pasar al espacio de preguntas que se efectuaron durante la sesión. Igual si hay más preguntas pueden irlas añadiendo al chat. Eh, la primera pregunta que tenemos está hecha por María del Carmen Nieves y ella pregunta que cómo podríamos evidenciar la terapia de la dignidad. Evidenciar, bueno, ¿en qué sentido? Por ejemplo, la terapia de la dignidad, hay mucha evidencia, por ejemplo, si vamos a PubMed o nos vamos a algunas bases de datos y ponemos, por ejemplo, pacientes al final de la vida o cuidados paliativos y ponemos, por ejemplo, depresión, realmente vamos a encontrar ahí, por ejemplo, que es primera línea, o sea, que los tratamientos que se han hecho de terapia de dignidad han demostrado eficacia. Y si nos vamos a algo que se llama SECPAL, que es una organización de cuidados paliativos de España o las organizaciones de cuidados paliativos, ya los toman y, por ejemplo, en las guías para atender a los pacientes ya están como primera línea de evidencia. No hay que evidenciarlo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen evidencia. Hay que agarrar esa evidencia y que cuando alguien nos pregunte por qué estamos aplicando, nosotros poder señalar y decir, porque miren, esto beneficia de esta forma, yo voy a hacer tal cosa como se ha hecho, como ha demarcado la evidencia científica y voy a obtener esto. Y si lo hacemos de la manera adecuada, lo más probable es que tengamos esos resultados. Claro, No y sé. ahí es donde entra lo que usted mencionaba, ¿no? Esta parte de que no quedarnos solamente con lo estadísticamente significativo, ¿no? Sino va más allá en esta parte de lo clínicamente significativo, a pesar de que pudieran considerarse que son terapias o modelos terapéuticos que no son, pues muy cuantitativos, ¿verdad? O que son modelos que no van tan apegados al modelo positivista de la ciencia, pues vemos aquí que hay evidencia científica que lo respalda y que no es solamente tomar esta parte de la estadística, de la matemática como única fuente confiable, ¿no? De estos resultados. Exacto, y que además es muy importante, ¿no? También no estamos peleados, ¿no? O sea, tal vez el demostrar, por ejemplo, que lo que estamos haciendo es importante y si y está mejorando la calidad de vida de las personas, esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no estamos haciendo lo que se nos ocurrió, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo tiene un respaldo. Y creo que eso diferencia mucho, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene respaldo, pero como le tenemos miedo a esta parte científica, pues nos alejamos.
pero realmente está ahí la evidencia. Claro. Y bueno, siguiendo con las preguntas, Lucero Alejandra Aguilera hace la pregunta de que ¿cómo se tendría que trabajar en psicología social un enfoque basado en evidencia si comúnmente utiliza metodologías cualitativas? Eso no está peleado, o sea, por ejemplo, actualmente la psicología basada en evidencia, sabemos que dependiendo del tipo de diseño cualitativo, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, las revisiones sistemáticas que no tienen metaanálisis son consideradas como revisiones sistemáticas cualitativas. Pero, por ejemplo, tenemos estudios etnográficos, tenemos estudios, por ejemplo, de entrevistas, tenemos diferentes estudios, y estos estudios, ¿qué crees? Que ya han hecho guías metodológicas que evalúan si realmente un estudio etnográfico está bien hecho, porque muchas veces nos venden que sí está bien hecho, pero no. Y entonces nos podemos ir a las CAS y encontramos, y realmente ya sabemos, porque no es lo mismo un estudio etnográfico que una revisión sistemática cualitativa, por el control. Y entonces no importa el enfoque de investigación, porque al final de cuentas, lo que estamos evaluando aquí es la calidad metodológica, y para poder llegar a las conclusiones, estamos basándonos en qué tan confiable es ese estudio con el que nos estamos basando, porque puede ser que sea un estudio hecho por la gran vaca sagrada, pero pues una porquería. Y pasa muy común, muy común. Sí, claro, y es donde entra también la parte que ahorita mencionó de esta cierta rigurosidad, ¿no? En cuanto a los estándares metodológicos que hay en las bases de datos o en las revistas indexadas, ¿no? Y muchas de las revistas que se enfocan precisamente en psicología social o algunas, por ejemplo, que son de sociología, de antropología social, que admiten estudios también de psicología social, pues que tengan en cuenta como este rigor que se tiene que llevar y no es simplemente pensar que por el hecho de ser cualitativo no puede tener como una evidencia, ¿no? Exactamente. Y hay trabajos bastante importantes. Y si nosotros, por ejemplo, un estudio cualitativo puede tener el mismo peso que un estudio cuantitativo, porque son diferentes enfoques, pero todo depende de la calidad en el que lo estamos haciendo y el grado de control que estamos realizando. Si nosotros conservamos esto mínimo indispensable, este control, y los resultados que vamos a hacer pueden ser generalizables de la misma forma que un estudio, porque hay estudios cuantitativos, correlación, por ejemplo, estudios descriptivos, no experimentales, transversales, que son una porquería y que te aporta más un estudio etnográfico que un estudio a veces Descriptivo. transversal, descriptivo transversal. Ujú, Entonces, pues, y de hecho ahorita, ¿qué creen? Que la tendencia es que ya no hagamos ni qualis ni quantis, ahora es mixto, ujú. y es lo que se está proponiendo. No está, o sea, Sí, la ciencia no. Ajá, la parte de la participación-acción, ¿no? exactamente. Ujú. Y bueno, continuando con las preguntas, Vanessa García Ramírez hace la pregunta de que si cree que la economía y el poco apoyo a la investigación afecta a que se lleve a cabo la psicología basada en evidencias en México o que si será más un problema de cultura. Hay, desgraciadamente, en México ahorita estamos 30 años antes de en otros lugares, principalmente pues por el acceso a la información. Estamos hablando que este movimiento ya en Europa o en otros países del primer mundo que tienen acceso a bases de datos, que las universidades literalmente les enseñan, pues tienen convenios con estas bases de datos, con revistas para poder acceder. La UNAM afortunadamente tiene algunas, ciertas universidades tienen convenios, pero a veces no nos enseñan. Y además de que sí hay cuestiones económicas, de hecho, tanto para la diseminación de la psicología basada en evidencia, como la diseminación de los tratamientos basados en evidencia. Muchos de los tratamientos actuales, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual, vas a ver un curso que te certifique 30,000 pesos para un estudiante que acaba de salir. Mínimo, yo no tengo, o sea, esos 30,000 pesos, ¿no? O sea, digo, afortunados son los que tienen, ¿no? Pero estas capacitaciones incluso son carísimas y hay pocos lugares en donde
se pueda como especializarte en esto. Pero también actualmente, ahorita se están abriendo diferentes organizaciones, diferentes cosas que puedan llevar el acceso a la psicología basada en evidencia y el acceso. Digo, ahorita, pues una de las personas que ha abogado por esto para que se prolifere la información, pues es Alexandra Elkiaban, la creadora de Sci-Hub, y pues Mm. ahorita, o sea, por ejemplo, se ha echado muchas demandas, ha hecho muchas cosas, pero ahorita está procurando eso, porque todos tenemos que tener acceso. Y además de que hay conflictos de intereses también en ciertas universidades, que están los de la vieja escuela, que no quieren que entre. Entonces, también hay una cuestión sociopolítica por ahí. Sí, como usted mencionaba, esta parte también de una política que vele por la ciencia basada en evidencia, en este caso la psicología, y también qué importante es el papel de crear una cultura por la buena información desde que somos estudiantes, ¿no? No esperarnos hasta que ya uno es profesional y necesita pues de esas investigaciones o de esos conocimientos, sino desde antes irnos cultivando independientemente de la rama que queramos, ¿no? Porque luego por ahí puedes escuchar personas que dicen, pues yo no me voy a dedicar a la clínica o no me interesan esas cuestiones, Ujú. ¿no? Pero te vas al campo organizacional, social, Sí, neuro, y en todas necesitas esta parte de la evidencia. exacto. Y de hecho, actualmente el grupo que tenemos en Psicologízate, hay neuropsicólogos, psicofisiólogos, hay psicólogos organizacionales que literalmente han tenido éxito por esto. Y les digo, eso que les digan que se van a morir de hambre por la carrera no es cierto. La única forma en que no se van a morir de hambre es que tengan acceso a la evidencia científica y eso les va a abrir puertas porque hay muchas personas que le tienen miedo, que están desactualizados y el poderse ir a instituciones, por ejemplo, como Cochrane, empezar a buscar cursos de psicología basada en evidencia, por ejemplo, del Instituto Psicología Científica, entre otras cosas, diferentes lugares, que si quieren les puedo pasar como las referencias. Eso les abre, ¿para qué? Porque empiezan a trabajar con los que hacen psicología basada en evidencia, ellos mismos los empiezan a jalar en otros proyectos y así. Yo empecé en esto en prácticas profesionales, terminé en el GEA González, luego terminé en el INCAN, luego terminé un proyecto nacional, entonces pues es la única forma en que podemos hacer para abrirnos y para Claro, llegar realmente a tener chamba y pues a hacer nuestra profesión como realmente se debe de hacer. así es. Y bueno, también María del Carmen nos hace otra pregunta. Ella menciona que cómo se puede quitar la idea de que la psicología es algo sin ciencia en nuestra sociedad. Es mucha psicoeducación. Y yo creo que la psicoeducación va empezando desde los propios psicólogos, porque muchas veces los que peor están informados no son los pacientes, son los psicólogos. Y desde ahí de hablar, a ver, somos una ciencia, ¿por qué? Porque tenemos una conjetura, porque esta conjetura la ponemos a prueba y esos resultados los tenemos y los reportamos y a partir nos basamos en eso, o sea, y no es que seamos ciencia positivista ni nada de eso, ¿no? Sino porque estamos reportando lo que estamos encontrando. Pero yo lo que recomendaría es para la población empezar a hacer programas psicoeducativos o programas de difusión de la evidencia, por ejemplo, para amigables. Hay algo que se llama lenguaje de interfase, es decir, todo esto súper sofisticado, pasarlo a una charla, así como si yo te estuviera platicando. Por eso muchas de nuestras infografías en la página son con personajes, o sea, de nada va a servir ponerles cosas frufru si pues no va a llamar la atención. Mejor algo como platicado, algo que puedan entender, que no necesariamente sepan que los estilos de afrontamiento están fallando, que la psicología, sino no, que ellos puedan detectar con las cosas que tienen. Eso ayuda mucho. Claro, Y ya de ahí utilizar lo sus propios jalamos. recursos. Exacto, exactamente. Y Espero muy haberte aún, respondido. sí, y muy aunado a esta pregunta, precisamente, Juan Sánchez nos hace otra que dice que ¿cómo combatir a los psicoterapeutas charlatanes que incluso enseñan pseudociencia en clases, cobijándose en modelos casi siempre humanistas? Híjoles, miren, yo nunca fui un buen alumno en el sentido de que una vez una de mis maestras me dijo que si me sobaba aquí
esto curaba la depresión, y yo le dije que cuál era su evidencia, y me dijo que por qué no le echaba un Beck. Entonces, mi recomendación es: exijan que los maestros exijan a su universidad, exijan los lugares donde están aprendiendo, que tengan maestros realmente que estén basados en evidencias y reporten esto. ¿Por qué? Porque justamente, desgraciadamente no los vamos a hacer cambiar de opinión, pues, por su formación, pero lo que sí podemos hacer es que ya dejen de estar diseminando esto. Y si ustedes están realizando, también generar estudios. Lo que me ha servido mucho a mí es la confrontación, solamente te lleva a más confrontación y a las 3 respuestas básicas, ¿no? Huida, freezing y agresividad, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es inviten a leer. Oiga, pues sí, pero está súper padre su enfoque, pero ¿dónde podemos checarlo? Oiga, es que no encontramos nada de eso. Oiga, pero es que yo leí tal cosa, ¿no? Investigar también eso ayuda. Pues, como menciona, si se reúnen y se juntan, pueden, pues, sacar digo, a personas que tal vez no son tan agradables. Pero digo, yo fui un mal alumno, no me hagan caso, entonces, yo creo que por ahí sería la solución. Y también que los maestros empecemos a buscar, capacitarnos, ¿no? Porque desgraciadamente, por ejemplo, de mi tema de tesis, si yo no leí en 2 meses algo, y ya habían salido como un montón de artículos, entonces ya habían cambiado los estatutos, también eso nos ayuda. Claro, ¿no? Y algo que es muy importante, y también usted lo mencionó en un momento en la presentación, es el respetar la ética como profesionistas, ¿no? Y nosotros como futuros profesionistas. Está muy claro y estipulado en el Código de Ética del Psicólogo que nosotros debemos de difundir información que sea veraz y confiable, ¿no? Entonces ahí entra prácticamente la ética de ellos como profesionales y también nosotros como profesionistas en potencia que estamos estudiando para esto, pues irla aplicando desde que somos estudiantes, ¿no? Exactamente. Y bueno, Andrea Castellano nos hace la pregunta de que si existiría la psicología sin evidencia científica. Pues hasta en el nombre lo tenemos, ¿no? Es el estudio de la conducta, ¿no? O sea, realmente algo que no tenga evidencia científica no es psicología. Pertenece al mundo de la charlatanería, magia y hechicería, ¿no? Entonces, realmente no, porque se supone que la psicología es el estudio bueno, algunos dicen el alma, pero no es una traducción, es de la conducta que ha evolucionado y que, de hecho, hace mucho tiempo ya nos dejamos de pelear de eso. Ah, pero es que no toma en cuenta la cognición también, ya lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Con las Ujú. conductas encubiertas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es no, y eso es un problema que se llama, eso es una falacia que se llama atacar al hombre de paja, cosas que ya se estudiaron, que ya se resolvieron hace mucho tiempo, volver a lo mismo. De hecho, pues ya todos tenemos hasta una definición que dependiendo del autor va variando y que ya toma diferentes aspectos, pero pues no sería psicología como tal sin evidencia científica. Claro, todos coinciden en un punto medular que es este, ¿no? Y Exactamente. a lo mejor el problema, o considero yo que lo que muchos se interrogarían es si es con evidencia científica positivista, ¿no? Que muchas veces pensamos que es ciencia es igual al modelo positivista de la ciencia, ¿no? Sin embargo, sabemos que la ciencia es mucho más amplio que eso, ya se ha quedado muy claro, y creo que ahí es donde entraría también parte de lo que somos como ciencia, ¿no? Les voy a recomendar un libro, se llama este es mi bebé, se A la llama falsación. Conjeturas y Refutaciones de Karl Popper. Él y Bunge me enseñaron que la ciencia no solamente es una, existen diferentes tipos de ciencia, y además de que existen también algo que se llaman epistemes, que las epistemes principalmente es el fundamento de la filosofía, de las cartas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un argumento para otra sesión para hablar de qué es la psicología y cómo se ha conceptualizado, entre otras cosas. Se lo recomiendo. Es una lectura bastante padre. Sí, Rocío, se llama Conjeturas y Refutaciones de Karl Popper. Bueno, sí, lo tengo en PDF. Ahí, si quieren, se los paso para que lo tengan, pero
Es es una bonita lectura. Y Bunge y Karl Popper escriben bastante, bueno, a mí me gusta mucho, como es como Muy claro, muy claro. Ajá. así es. Vanessa García Ramírez nos hace la pregunta de cómo detectar el reciclaje de artículos. ¿Existe ya una propuesta para sancionar esta práctica? Sí, sí, ya. En algunas revistas, de hecho, cuando se detecta que hay imagínense que ¿cómo decirlo? Cuando uno publica un artículo, tiene que pasar a un programa en el cual se busca en la red, en diferentes bases de datos, lo que se ha publicado y justamente pueden tener penalizaciones para revistas importantes. Desgraciadamente hay revistas las cuales se llaman revistas cazadoras, que no tienen factor de impacto, que están buscando como publicar lo que sea como para que llame la atención y algunas veces permiten esto. Pero en revistas importantes como Llama, como por ejemplo las de Java, por ejemplo, de esta parte conductual, por ejemplo, y revistas con factores de impacto importante y todo eso, ahí ya no se publican. Pero es que depende de la revista, porque no es lo mismo publicar en una revista con un factor de impacto. Un factor de impacto es el índice que nos dice qué tanto esto va a llegar qué tanto se va a citar y qué tanto va a llegar esto a tener impacto en la población científica. ¿Ok? Y a veces, entre más estándares metodológicos tiene o entre más prestigio tiene, más este factor de impacto tiene, pero algunas revistas que tienen poco factor de impacto no la tienen. Pero si detectan esto, las revistas de factor de impacto que estás publicando lo mismo, te vetan. Y hay muchos autores. De hecho, actualmente, ahorita que estoy recordando, hay un médico que apenas lo vetaron porque artículos que tenían, por ejemplo, en otros idiomas que no se leían, como por ejemplo, este, de otros tipos de lenguajes, que no son tan comunes, los traducía al inglés y los publicaba en revistas de alto impacto. Y entonces los decía que eran suyos y pues lo terminaron vetando ahorita. ¿Por qué? Porque se descubre. La compañera Flor Esmeralda menciona que el Día Mundial de la Atención Sanitaria basada en la evidencia tuvo lugar el pasado 20 de octubre, empezando en 2020. El lema del Día Mundial de la ASBE de 2020 es de la evidencia, efecto. Exacto. De hecho, les recomiendo porque ahorita antes de que se me olvide, el grupo de Vidology, está haciendo ahorita una iniciativa en la cual están buscando, como videoclips donde mencionen cómo la salud basada en evidencia o las intervenciones basadas en evidencia han ayudado a su vida y esto lo van a publicar en un video y lo van a realizar. Es una gran propuesta para estar exigiendo no solamente que nos den salud, sino que esta salud tenga ya un respaldo científico. Se los recomiendo, vayan a verlo y Evidology es una página de personas que la verdad respeto mucho y que han hecho muchos trabajos importantísimos a nivel internacional. Muchas gracias, maestro. No sé si igual pudiera mencionarnos en unos pocos minutos acerca de su página de Facebook. Claro. Bueno, nosotros tenemos un programa ahorita llamado Psicologízate en Casa. En Psicologízate en Casa surge como una necesidad de que hay mucha divulgación de cuestiones de psicología, pero a veces tiene poca evidencia científica. Lo que estamos buscando es traer materiales a través de infografías, entrevistas. De hecho, si ustedes no saben cómo buscar en bases de datos, se pueden ir al canal de YouTube. Ahí tengo un video donde les enseño paso a pasito cómo buscar bases de datos, cómo evaluar la evidencia, cómo utilizar programas para hacer las aterradoras citas APA, que ya se las hacen en un botón y súper rapidísimo. Como que lo que estamos buscando es eso, que el material que estamos compartiendo realmente tenga un sustento y que le llegue a todo el mundo. Y estamos generando ahorita una red y que le estamos ya digamos, como volviendo una organización a partir de la cuestión como legal, que se llama la Red de Psicólogos, la Red Iberoamericana de Psicólogos Basados en Evidencia, en la cual lo que estamos buscando es empezar a diseminar también cursos que ya hemos hecho sobre lectura crítica de la evidencia, qué es psicología basada en evidencia, pero no solamente desde la clínica, desde la psicofisiología, desde la cuestión educativa, desde la cuestión, y se nos están sumando muchos doctores
de diferentes hospitales. El doctor Edgar Landa del GEA González, la doctora Leticia Asensio, el maestro Santiago, depende, que ahorita está estudiando su doctorado en Oxford, entre otras cosas. El objetivo es que sea accesible el acceso a la psicología basada en evidencia y que no tengamos que pagar 27,000 pesos, como dije, o 30,000 pesos para un curso como rápido, sino que esto realmente pueda llegar a todos, porque todos tenemos derecho y los que tienen mayor derecho son nuestros pacientes. Perfecto, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. La iniciativa de invitarte surgió precisamente por este proyecto que tienes. La verdad, una página que yo les recomiendo muchísimo. En cuanto la vi, pensé, de hecho, en pedirte autorización para utilizar ciertos materiales porque son hasta didácticos para los alumnos, simplifican mucho a veces temas que son complejos, ¿sí? Ahora sí que es toda una labor que es pues, la divulgación de la ciencia, ¿no? Una metodología que se ha utilizado en las ciencias biológicas, ciencias físicas, pero nos hace falta precisamente esos psicólogos que lo desarrollen más. Y yo creo que está ligado a todos esos temas que hablábamos, pues con la cuestión ética. Y me encanta la oportunidad de que hayas estado en este espacio, de que tanto los alumnos como maestros, sí, que están compartiendo este espacio puedan darse cuenta que es importante que nosotros nos preparemos, que preparemos a nuestros alumnos. Ya te decía yo que yo conocí mucho más de esto hasta en el nivel maestría, ¿no? Y que sentía que me hubiera simplificado mucho más la vida si en la licenciatura pues hubiera conocido un poquito de cómo llevar todo esto, cómo citar, ¿sí? Esto permitirá pues un acercamiento mayor. Te agradezco. Espero seguir en contacto en otros proyectos en que también se puedan involucrar y muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes y como yo les comenté, cuando yo conocí esto me enamoré por el hecho de que es una psicología respetable, no solamente por nuestra labor bioética, sino para todo lo que estamos haciendo, para los pacientes, porque les tenemos respeto, porque somos éticos con ellos, para las personas que nos trabajan, porque no estamos haciendo magia, estamos haciendo ciencia y nuestra labor psicológica es tan importante como muchas otras. Entonces, y que no solamente terminando un psicólogo se dedica a dar terapia, no puede trabajar en hospitales, puede trabajar en cuestiones de salud pública, puede trabajar en donde menos se imagina. Entonces, muchas gracias por la invitación, espero les haya servido, no haberlos aburrido tanto y pues me encanta y que espero que esto sea el inicio de muchas, ¿cómo se llama? Muchas aportaciones entre los dos, bueno, entre las dos partes. Claro que sí, y algún día espero que conozcas Cualtos presencialmente. Es un centro muy bonito, como dije, con estudiantes que siempre te proponen. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, maestro.